Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla la hermana Lucy una vez más por la escuela bíblica. En este día damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar en su casa y poder enseñar la palabra del Señor. En este día vamos a estar dando el estudio bíblico número 5 bajo el tema José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Y vamos a estar viendo la base bíblica en Génesis 37 del 2 al 5, en Génesis 39, 1, 7 al 9 y el capítulo 41, 37 al 40. Así que vamos a hacer una oración primeramente por el comienzo de esta escuela bíblica. En esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder llegar ante tu casa, Señor Jehová. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú ministres a nuestras vidas a través de esta palabra que hemos de estudiar en esta hora. Yo te pido por cada oyente, Dios mío, que nos está, Señor, sintonizando a través de cada red social, Padre amado, que tú ministres a sus vidas. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Padre amado. Tú conoces, Señor Jehová, la sed que ellos tienen de escuchar tu palabra, Padre, en esta hora. Yo te pido que tú los toques de manera especial, que tú ministres a su mente y a su corazón, Padre amado, cualquiera que sea su necesidad, Padre amado. Señor, tu palabra es medicina a nuestro hueso. Sana a aquellos, Señor Jehová, que necesitan la sanidad del alma, del espíritu, Padre amado, que necesitan la sanidad del cuerpo también, Padre amado. Glorifícate en este día. Danos la sabiduría, el entendimiento para entender y comprender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos entonces a leer, ¿verdad? El pensamiento central dice: la vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. En otras palabras, ¿verdad? La vida de José va a ser de inspiración. Aquellos que conocen la Biblia y que han leído la palabra, ¿verdad? Y han leído la historia de José. José es un personaje de inspiración para nuestras vidas. Dice los objetivos: entender la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. Número 2, asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Y número 3, aplicar a la conducta cristiana la piedad que es propia de los hijos de Dios. Y vamos a estar leyendo la lección bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y el capítulo 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aconteció pues, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y el 41:37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Aleluya. Gracias damos al Señor por su palabra. Entonces vamos a estar estudiando la historia prácticamente de José, aunque no la podemos leer
toda su totalidad, ya que es bastante larga. Comienza desde el capítulo 37 en adelante hasta que se acabe el libro de Génesis. Pero vamos a estar hablando, haciendo una recopilación así rapidito ¿verdad? De la vida de José. José sabemos que fue hijo de Jacob y fue el hijo de Rebeca, la mujer que más Jacob amó durante toda su vida, por la cual trabajó 7 años. Entonces Rebeca era una mujer estéril, Rebeca no podía tener hijos y dice la palabra, ¿verdad?, que Jacob o Israel más adelante se llegó a ciertas mujeres en concubinato con ellas y tuvo otros hijos. Los hijos de Jacob fueron 12 hijos, entre los cuales, ¿verdad?, tuvo a José, que fue José y Benjamín fueron los únicos hijos de Raquel, la mujer que él más amaba. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que el pensamiento, los objetivos, ya hablamos un poco acerca del pensamiento central, pero vamos a hablar un poco acerca de los objetivos también. Dice aquí, ¿verdad?, que el primer objetivo de esta lección es entender la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. En otras palabras, lo que queremos decir, lo que quiere decir este objetivo es que vamos a ver la vida de José, o vamos a examinar la vida de José de acuerdo a una representación. José es una representación de Cristo en su carácter, en su manera de vivir, en la manera que él se condujo. Es una representación de Cristo, ¿verdad? Dice que es el varón perfecto. Cristo fue un varón perfecto y así mismo José tipifica a Cristo en ese varón perfecto. Dice, número 2, asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Nosotros como creyentes debemos asumir ese carácter, ¿verdad?, que Cristo asumió, ser como José, representar a Cristo en nuestra vida. En Juan 1, primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos lo que Él practicó. Dice, en otras palabras, hermano, es decir, que si nuestra vida debe ser consecuente con lo que nosotros decimos que somos. Si somos cristianos y decimos que somos cristianos, nuestra vida tiene que ser consecuente con lo que nosotros decimos que somos. Hay que asumir un carácter, ¿verdad?, del creyente, ¿verdad?, como Cristo anduvo, nosotros tenemos que andar, dice la palabra. Y número 3, aplicar a la conducta cristiana la piedad que es propia de los hijos de Dios. O sea, la conducta cristiana tiene que actuar, la conducta cristiana se tiene que actuar con piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es compasión, es tener misericordia. Y yo meditando en la vida de José, José tuvo mucha misericordia, porque José, ¿verdad?, tuvo una vida bastante dura desde su juventud, y vamos a estar viendo más o menos todo lo que él pasó. Pero José, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, de todo lo que ellos le hicieron, sin embargo, él tuvo misericordia y compasión de ellos. Entonces, pues vamos a leer, ¿verdad? Empezar a leerlo. Vamos a leer la enseñanza. Dice aquí, Dios espera que la manera de vivir del creyente sea un testimonio de su relación con Cristo, el varón perfecto. Eso es lo que Dios espera, ¿verdad?, de nuestra manera de vivir, un testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos de Cristo, y, ¿verdad?, que seguimos sus pisadas. Entonces los versículos en Génesis 37:2, ¿verdad?, nos está haciendo un recuento prácticamente, ¿verdad?, de quién fue Jacob y José. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y vamos entonces a leer un poquito de la introducción para poder introducir esta clase en este día y así conocer un poquito más de esto. Dice, la Biblia contiene historias sobresalientes. Hay en ella muchos libros que tienen un contenido narrativo, como anécdotas que nos inspiran y advierten de peligros. Pero sin duda, una de las más interesantes es la de José, el hijo de Jacob.
No nos debe extrañar entonces que el libro de Génesis dedique 14 capítulos a narrar los hechos más sobresalientes de su vida. Ahora, cada faceta de la vida de este hombre refleja un común denominador. Él se mantuvo fiel a Dios en toda su vida. José se mantuvo fiel a Dios. Fíjese, aún en su juventud, que él tenía, lo que tenía 17 años, se mantuvo fiel. Que podríamos decir, ¿verdad?, que la juventud ahora no vive una vida cristiana como debería ser una ¿verdad? Los jóvenes cristianos, pero este joven se mantuvo fiel a Dios desde su juventud. Dice, como recompensa, el Señor estuvo con él, lo prosperó y lo colocó en un lugar de honor en la misma tierra de su aflicción. Eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Cuando somos fieles al Señor, aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿verdad?, Dios nos prospera. Dice, la Biblia está inspirada de modo que Cristo esté implícito a través de ella. Lo vemos en la ley, en la historia, en la poesía, en la profecía, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Él se manifiesta como el verbo hecho carne. Eso lo vemos en Juan 1:14. La historia de José es uno de los cuadros más preciosos de la tipología cristiana. José refleja de modo singular el carácter de Cristo, el hombre perfecto. Como veremos al estudiar la presente lección, José no fue absolutamente perfecto, pero el Espíritu Santo nos dejó en él un ejemplo de carácter temeroso de Dios. Ningún hombre puede ser perfecto. Mientras estemos en esta tierra, no hay hombre perfecto, pero sí en su manera de actuar, en su manera de ser, ¿verdad? Dice aquí que fue un hombre perfecto. Dice, era temeroso de Dios. Senda de vida tiene la responsabilidad de animar a los creyentes a amar y practicar los valores morales, espirituales y de conducta que aparecen en las Escrituras. Vivimos en una sociedad que se aleja de la pureza y se entrega a toda suerte de desenfrenos carnales. Esa es la vida que estamos viendo hoy día, que se vive en el mundo. Una vida llena de desenfreno, una vida, ¿verdad?, que no tiene temor de Dios, alejados de la pureza física, de todas maneras. Dice, en contraste, la iglesia del Señor debe vivir conforme a la santidad de Dios, y aunque no alcancemos la perfección total en este mundo, debemos ir adelante hacia la perfección, como le enseña Hebreos 6:1. La historia de José nos hará conocer mejor a Cristo como el varón perfecto. Y como dijimos al principio, José es una tipología, un tipo, ¿verdad?, de Cristo. Así que a medida que vamos estudiando y vamos a ver la historia de José, de su vida, de todos los acontecimientos por las que él tuvo que pasar, vamos a ver el ejemplo de Cristo en él. Entonces, a los versículos 37 del 2 al 5 dice, y lo volvemos a releer para poder entonces explicar, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre la mala fama de ellos. Lo primero que vemos aquí es que nos dice, ¿verdad?, que José tenía 17 años, era un joven, 17 años, y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él se dedicaba a apacentar las ovejas, a cuidar de las ovejas. Y dice, ¿verdad?, que él estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Estas dos mujeres fueron las concubinas de Jacob. Sabemos, aquel que conoce la Biblia sabe que Jacob trabajó 7 años. Primeramente se le dio a Lea, la hermana mayor de Raquel, y luego trabajó más años, ¿verdad?, por Raquel. Y entonces junto a ellas dos tuvo otras concubinas, que fue Bilha y Silpa, las cuales, ¿verdad?, le dieron otros hijos. Entonces vamos a leer lo que dice el expositor aquí. Dice: todos los hijos de Dios podemos esperar ser vituperados de parte de aquellos que no conocen al Señor. Miremos cómo en medio de tal vituperio José brilló con una conducta piadosa. Número 1,
El versículo 2 acentúa el hecho de que la Sagrada Escritura es un libro cuyas historias son auténticas, o sea, no son inventadas, no son historias inventadas por el hombre, sino que son historias que sucedieron. El relato comienza a partir de Jacob. Recordamos que antes su nombre tenía una connotación de suplantador, eso era lo que significaba el nombre de Jacob, suplantador. Pero Dios lo bendijo y le cambió su nombre por el de Israel, uno que lucha con Dios y vence. Eso lo vemos en Génesis 32, 28, cuando Jacob dice que luchó con el ángel de Jehová y recibió la bendición, y el ángel entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob, y él le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Dice, ¿verdad?, que de él nacieron 12 hijos, de los cuales José llegó a ser uno de los más prominentes. José no fue el primer hijo de Jacob, el primer hijo de Jacob fue Rubén, pero sin embargo José vino a ser uno de los más prominentes hijos, ¿verdad?, de Jacob. Dice, el versículo 2 presenta algunos desafíos que José enfrentó al principio. Primero se habla de su oficio humilde. Dice que ayudaba a sus hermanos con el apacentamiento de las ovejas. Él solamente era un ayudador, él ayudaba, los hermanos eran los que apacentaban las ovejas, pero él ayudaba a sus hermanos a apacentar esas ovejas. Dice, segundo, recibió las consecuencias de haber nacido en una familia afectada por la poligamia. Sabemos que la poligamia es, ¿verdad?, cuando una persona se casa con varias mujeres. Y Jacob pues se había casado con varias mujeres, se había unido, ¿verdad?, con varias mujeres. Dice, así que José era medio hermano de 10 hijos de sus padres, o sea, no era un hijo de madre y padre, sino un medio hermano. Dice, solamente Benjamín era su hermano de padre y madre. Tercero, José tuvo que lidiar con patrones de conducta deformados de sus 10 hermanos mayores, pero él no imitó su mal ejemplo, antes se mantuvo piadoso. Fíjese el ejemplo que tuvo José en sus hermanos. José, ¿verdad?, veía, dice aquí, el mal comportamiento de sus hermanos, y leyendo yo y buscando información, dice que se podría tratar, ¿verdad?, varios exegetas de la Biblia pues dicen diferentes cosas que pudo haber sido lo que ellos hacían mal. Unos que trataban mal a las ovejas, no hacían el trabajo que el papá le mandaba. Otros, ¿verdad?, piensan que pudieron haber tenido una conducta depravada en cuestión, ¿verdad?, sexualmente hablando. Hay muchas teorías de qué manera se pudieron haber comportado estos hermanos, pero lo importante es que José nunca imitó la conducta de sus hermanos. Él siempre se mantuvo fiel al conocimiento que él tenía de Dios, él siempre se mantuvo fiel a Dios. Dice, en este aspecto, el relato deja ver que tenía un concepto claro sobre la justicia, pues informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Sabía que aquel desenfreno debía ser corregido. José no estaba de acuerdo con la manera de comportarse de sus hermanos. Él se lo decía a su padre porque su padre tenía, ¿verdad?, la obligación de corregir a sus hijos y decirle, ¿verdad?, y decirle lo que estaban haciendo mal. Dice, los creyentes no debemos mezclarnos con la impiedad. Vivimos como José en una sociedad deformada, pero estamos llamados a resplandecer a través de una conducta santa. Mateo, lo podemos ver en Mateo 5:14 y Filipenses 2:15. O sea, nosotros, al igual que José, estamos viviendo, ¿verdad?, en una sociedad depravada, hermano. Ahora mismo estamos viendo cómo está y cada día se pone peor la situación en el mundo. Yo digo que en vez de acercarse más a Dios, lo que están haciendo es que se están alejando más de Dios, viendo las cosas que están sucediendo en el mundo, y es todo lo contrario, se alejan más de Dios y se depravan más la sociedad, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, número 2, el versículo 3 revela que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y como demostración le hizo una túnica de diversos colores. La motivación de esa diferencia era que lo había tenido en su vejez. Yo leía y estudiaba y yo decía, yo pienso que no solamente que lo tuvo en la vejez, sino que fue también de la mujer que él más amaba, que era Raquel, porque por ella él luchó, ¿verdad?, para casarse con aquella mujer. Dice, por un lado aprendemos que la fidelidad a Dios tiene recompensa, y José la recibió directamente de su padre.
Pero por el otro lado es evidente que los padres cometen un error cuando no tienen un trato parejo con sus hijos. Dios no hace acepción de personas y nos manda a guardar ese mismo estándar en el trato con nuestros semejantes. Deuteronomio 16:19 y Hechos 10:34 hablan de eso. A pesar de todo, Dios tenía un plan especial con la vida de José y lo llevaría a cabo, y así hablarnos de Cristo, el varón perfecto. Fíjense, habla aquí, ¿verdad?, de que no debemos, los padres no debemos tener preferencia con nuestros hijos, porque sabemos que a veces hay hijos que se portan mejor que otros, y ¿verdad? Y pues nos allegamos más a uno porque es el mejor que se porta, pero no debe haber preferencia, porque eso siempre va a traer problemas. Siempre va a haber un celo, como pasó aquí en este caso, ¿verdad?, que estos hermanos tuvieron un celo de José porque veía la preferencia que tenía, ¿verdad?, su padre con él, y incluso le hizo esa túnica de colores, ¿verdad? Eso demostraba la preferencia que él tenía por él, y eso trae problemas dentro de las familias. Eso trae preferencia, eso de traer preferencia, tener preferencia entre los hermanos, trae muchos problemas dentro de la familia, muchos celos, muchas contiendas. Incluso si vemos el caso de Caín y Abel, Caín mató a Abel porque vio, ¿verdad?, que Dios se agradó más de Abel que de él, ¿verdad? Y eso puede traer hasta la muerte, aún muchas veces dentro de los hogares. Dice, ¿verdad?, el 37, 4 y 5 dice: y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren, no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, siempre que él se acercaba a ellos lo recibían con una actitud agresiva, una actitud, ¿verdad? No tenían un buen trato con este muchacho. Aún siendo el menor, ellos no lo querían, no querían estar cerca de él, no querían que él estuviera cerca de ellos. Dice, y soñó José un sueño, le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y sabemos, ¿verdad?, este sueño. Vamos a leer lo que dice el expositor para ver, entonces explicar un poquito acerca de eso. Dice, a través de esta porción podemos ver un paralelo entre José y Cristo en lo concerniente al aborrecimiento que ambos sufrieron de los malos. En el versículo 4 nos hace recordar que José es un tipo de Cristo, de quien el Padre 2 veces dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sabemos que cuando Jesús fue llevado a las aguas bautismales, dice la palabra que el cielo se abrió y el Espíritu Santo, como en forma o semejante a forma de paloma, descendió, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dando confirmación de que era su Hijo al que él amaba. Dice, los creyentes debemos tener la actitud de vivir para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1. O sea, debemos vivir una actitud. Nuestra actitud debe ser una vida que agrade a Dios. Al estudiar sabemos que la diferencia en el trato de Jacob con José le acarrió a este un creciente aborrecimiento de parte de sus hermanos. En el hebreo, el verbo aborrecer usado aquí denota odio, tomar aversión, detestar hasta llegar a ser hostil. Recordemos que esa fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel respecto a Cristo. Fíjense que estos hermanos, dice aquí, llegaron a odiarlo. Mire, cuando una persona odia a otra, no puede ni verlo. Dice, no puede verlo ni en pintura, puede verlo. Muchos dicen, no puedo verlo ni en pintura, porque el odio que le tienen es tan grande que no quieren ni saber de esa persona. Y así, ¿verdad?, estaban estos hermanos de José. No querían saber de él, no, lo aborrecían. Y así mismo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que fue el pueblo de Israel cuando Cristo vino. Dice en Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y todos aquellos hombres y mujeres que vivieron en el tiempo de Cristo lo despreciaron. Dice aquí que los principales sacerdotes pidieron a Pilato que lo crucificaran. Dice aquí, debemos recordar que si el mundo nos aborrece, y ya ha aborrecido a Cristo antes que a nosotros.
O sea, no podemos, nosotros tenemos que entender algo, que si a Cristo lo aborrecieron, Cristo dijo, si del árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más del árbol seco? O sea, es decir, hermano, que nosotros no podemos esperar que no seamos aborrecidos. Ese es, ¿verdad? La Biblia dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así que no podemos esperar que vamos a hacer un billete de 20, como dicen por ahí, que a todo el mundo le vamos a agradar. No, nosotros vamos a ser aborrecidos de la gente. Dice, el versículo 5 muestra que el Señor mostró a José, varios sueños. O sea, José no solamente tuvo un sueño, tuvo varios sueños. Como dice la Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, al comentar este aspecto, los sueños aparecen en la Biblia como medios posibles de revelación divina. Debemos recordar que el Señor tenía una íntima comunión con los que le temen a ellos, con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Eso lo vemos en Salmo 25:14. El sueño que José contó a sus hermanos fue interpretado como un anticipo de que un día José vendría a ser Señor de ellos. Sabemos, eso lo vemos en Génesis 6 al 8 y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sabemos que Cristo, después de ser despreciado y morir por nuestros pecados, ha sido hecho Señor y Cristo. Eso lo vemos en Isaías 53:3 y Hechos 2:36. Vamos a hablar un poquito rapidito así del sueño que tuvo José y lo vamos a resumir. José tuvo un sueño en el cual él dice que estaba en el campo y dice que estaba atando manojo, y en el sueño dice aquí, vamos a leer el versículo 7, he aquí que ataba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el sueño que José tuvo. O sea, él veía que los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo de él. Y luego más adelante tuvo otro sueño, dice en el versículo 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese fue el otro sueño que él tuvo, y por tanto sus hermanos la aborrecían, porque decían ellos, oh, ¿reinarás tú sobre nosotros? Ellos decían, este se está haciendo más grande que nosotros. Él quiere decir que él va a reinar sobre nosotros y que nosotros nos vamos a inclinar a él. Incluso su padre dice aquí que le reprendió en el versículo 10 y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, aún su padre pensó, ¿verdad?, que él se estaba engrandeciendo sobre ellos, pero este sueño simplemente Dios se lo estaba dando como un anticipo de lo que iba a suceder en el futuro. Ya Dios le estaba previniendo a él de lo que iba a suceder en el futuro. Entonces dice aquí, ¿verdad?, las revelaciones del Señor no hayan recepción entre los que no conocen a Dios. Dios nos puede dar revelaciones y nos puede hablar y nos puede mostrar cosas, pero hay muchos que no lo van a recibir, no van a hallar cabida en su mente, en su corazón. Dice, por tanto, debemos ser cautelosos respecto a quien contamos lo que Dios pone en nuestro corazón. A veces el Señor nos da revelaciones para nosotros, para que oremos, para que ayunemos, para que busquemos la presencia de Dios y oremos por otras personas. Pero a veces no todo lo que el Señor pone en nuestro corazón es para que los revelemos a otros. Dice, por ejemplo, cuando María recibió el anuncio sobre la encarnación en su vientre del Hijo de Dios, se fue a la montaña de Judea a su pariente Elizabeth, quien 6 meses antes también había sido objeto de un milagro de concepción. Al llegar Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y reconoció como su Señor a la criatura que estaba en el vientre de María. José dijo el sueño a sus hermanos, pero al oírlo ellos le aborrecieron más todavía. Fíjense, a veces cuando la persona, cuando uno le da una revelación a una persona de parte de Dios, o como cuando Dios usa a veces a una persona para hablarle a otra de parte de Dios, si esa persona está en el Espíritu, si esa persona, ¿verdad?, como pasó aquí, Elizabeth, ya ella había concebido también, ¿verdad?, tenía a Juan el Bautista en su vientre, y ella sabía que aquella visitación de María era de parte de Dios, y sabía que lo que María tenía en el vientre era, ¿verdad?, iba a ser el Redentor del mundo. Y así mismo, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos a otras personas
revelaciones que Dios nos da, si la persona está en el Espíritu, si está verdaderamente conectada con Dios, va a entender que eso proviene de Dios. Pero muchas veces las personas no reciben lo que Dios nos trae, ¿verdad? Nos da para ellos. A veces, ¿verdad? Ellos se resienten y no quieren recibir esa palabra. Pero sin embargo, ¿verdad? Tenemos que ser receptivos y escudriñar también, como dice la palabra, los espíritus. Porque ahora también mucha gente anda dando profecías a todo el mundo y hablando, ¿verdad? Dice que de parte de Dios, pero tenemos que probar los espíritus, dice la palabra. Dice, José fue vendido por sus hermanos para Egipto. Igualmente Cristo fue vendido y llevado como cordero al matadero. Isaías 53:7 habla, ¿verdad?, acerca de el Mesías, de lo que le hicieron. Mateo 26:15 también habla, dice, debemos tener una actitud de gratitud al Señor por habernos amado de una manera tan entrañable. Tenemos que estar en gratitud, vivir agradecidos del Señor. Dice, vamos entonces a leer, vamos entonces a entrar en el versículo 39. El versículo 39 dice el versículo 1 y 7. José fue sometido a la prueba de la tentación. Y vamos a hablar, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña resumen. Una vez que José, ¿verdad? Le cuenta estos sueños a sus hermanos, ¿verdad? Dice la palabra que un día el padre Jacob envía a José a sus hermanos. Y cuando ellos lo vieron, dijeron, pues mira, aquí viene este soñador, así lo llamaban el soñador. Y dice el versículo 20 del capítulo 37, ¿verdad? Dice, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero dice, ¿verdad?, que cuando Rubén escuchó que ellos están planeando matarlo, echarlo en una cisterna, ¿verdad? Dice, bueno, ellos no lo querían matar, solamente echarlo en una cisterna, pero Rubén tuvo temor y dice que le dijo, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano de él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Déjeme corregir lo que dije ahora. Ellos querían matarlo, pero Rubén era el que no quería que lo mataran, y entonces él fue el de la idea de que lo metieran en esa cisterna. La cisterna no tenía agua y la intención de Rubén era, ¿verdad?, ir y más adelante sacarlo de aquel lugar. Pero, ¿verdad?, dice que cuando ellos le quitaron, ¿verdad?, la túnica, lo echaron allí, dice que vieron, ¿verdad?, una caravana que venía de ismaelitas, y dice, ¿verdad?, según dice la historia, que dice, no vamos a matarlo, vamos a venderlo a estos ismaelitas. Y entonces dice que así lo hicieron, dice que lo vendieron a estos ismaelitas que iban de camino a Egipto, y allí fue llevado José a Egipto. Luego allí en Egipto fue vendido a un hombre llamado Potifar. Dice que era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dice que era varón egipcio y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Eso lo vemos en el capítulo 39, ya, ¿verdad?, cuando se habla de que José fue comprado por este hombre llamado Potifar. Pero Dios estaba con José, y donde quiera que José iba, Dios lo prosperaba. Y dice aquí, ¿verdad?, que el versículo 2, más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, cuando José es vendido, este hombre halló gracia ante los ojos de Potifar, y él lo puso al frente como su mayordomo, ¿verdad?, de todo lo que él tenía. Y vamos a leer el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El enemigo no se queda quieto. El enemigo quería de alguna manera
hacer caer a José, ¿verdad? Y quería, ¿verdad?, que José pecara contra Dios. Y dice aquí que usó esta mujer, la mujer de Potifar, y dice que ella puso sus ojos en él. Dice la Biblia que José era un hombre guapo, atractivo, dice que José era de buen parecer, como habla siempre la Biblia. Y este hombre y esta mujer puso sus ojos en él. Dice, vamos a leer, dice aquí. En el versículo 1 de Génesis 39 presenta un cuadro doloroso del cual del joven hebreo. Él fue comprado como esclavo 2 veces. Primero por los ismaelitas, o sea, él fue comprado por los ismaelitas de manos de sus hermanos, lo que leímos ahorita, y luego de manos de los ismaelitas por Potifar. O sea, fue comprado 2 veces. Ahora José estaba lejos de su familia y del trato amoroso de su padre, en un ambiente absolutamente adverso a la fe que él conocía. Ya José no estaba en ese ambiente religioso, en ese ambiente, ¿verdad?, que él se había criado con su familia, con sus hermanos, con su padre, con su madre. Él estaba en otro ambiente, lejos de su familia. Pero dice aquí, ¿verdad?, dice, pero el concepto bíblico muestra que Dios estaba con él. Aquí debemos recordar recordar a Cristo, quien dijo a sus discípulos que ellos lo dejarían solo, pero él no estaría solo porque el Padre estaba con él. De la misma manera que Dios estaba con José y lo prosperó y prosperó todo lo que tuvo en su mano, así Dios estaba con Cristo desde el principio. Y aunque aquellos discípulos, dice aquí, que lo dejaron solo y todos lo dejaron solo, solamente dice que algunos lo seguían de lejos cuando él fue arrestado, pero dice, ¿verdad?, que el Padre estaba con él. En Juan 16:32 lo dice. Igualmente el apóstol Pablo tuvo que enfrentar el abandono de todos, pero testificó que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Segunda de Timoteo 4:16-17. Los creyentes podemos pasar por etapas cuando no tenemos a nadie que nos dé una palabra de aliento. Estos son nuestros desiertos, como Egipto lo fue para José. Pero podemos estar seguros que si mantenemos la fe, disfrutamos la presencia de nuestro Padre Celestial y su gracia traerá alivio en el dolor. Hay etapas de nuestra vida, como cristianos, que pasamos por momentos difíciles. Pasamos, como dicen aquí, por nuestros desiertos. Yo estoy segura que hoy en día hay muchos cristianos que están pasando por el desierto. Hay muchos cristianos que están deseosos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor, porque no es lo mismo en la iglesia que en la casa. En la casa es más difícil poder mantenerse en esa comunión con el Señor. Y hay personas que están pasando por muchos desiertos, muchas pruebas, muchas dificultades. Pero dice aquí que nosotros como José, como Cristo, podemos experimentar y disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial, y eso nos va a traer alivio en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Eso nos va a traer alivio. Dice la palabra que Él es medicina a nuestros huesos y refrigerio. Miren, es refrigerio para nuestro cuerpo. El Señor dice aquí el versículo 7, revela la prueba de tentación que José atravesó. El contexto anterior lo sitúa a tal manera respaldado por Dios, que de ser un esclavo de su amo, él halló gracia ante los ojos de Potifar, y éste lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero Satanás es enemigo de la piedad. Satanás no le gusta que seamos misericordiosos, que practiquemos la misericordia. Dice, por tanto, un dardo de maligno apuntaba hacia él. En la misma casa donde laboraba, la mujer de su amo puso sus ojos en José con corazón adúltero. La tentación fue directa, pues la mujer lo invitó a fornicar con ella. Satanás odia a los piadosos. Su intención es hacerlos morir, atravesados por el aguijón de la muerte, que es el pecado. Primera de Corintios 15:56. También en forma directa Satanás le pidió a Jesús que lo adorara. Eso lo vemos en Mateo 4:8-9, cuando lo tentó en el desierto. Pero fíjense, me llama la atención que dice aquí que en su propia casa él fue tentado, donde él vivía. Donde él vivía, él fue tentado.
Y muchas veces nosotros no tenemos que salir afuera, a la calle, para ser tentados por Satanás. Muchas veces, aún en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, somos tentados por parte de Satanás. O sea, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, como dice la palabra, para que no nos gane ventaja. Dice, por tanto, los hijos de Dios debemos tener una actitud de vigilancia espiritual. Tenemos que tener una vigilancia espiritual constantemente frente a la tentación. La tentación puede venir de cualquier lado. En un hogar regularmente, gloria a Dios que hay hogares en que los esposos, los dos, le sirven al Señor y los dos buscan a Dios de la misma manera. Pero hay hogares donde el esposo le sirve al Señor y la esposa no le sirve al Señor, o la esposa le sirve al Señor y el esposo no le sirve al Señor. Y a veces el enemigo usa a estas personas para tentar. Y pasa como le pasó a la mujer de Job. Le dice, ¿dónde está tu Dios ahora? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones, el enemigo usa aún a nuestros propios familiares, a nuestros propios hijos, a nuestros propios cónyuges para, ¿verdad?, atacarnos. Dice, el conocimiento de la palabra nos ayuda a entender que por pintoresco que parezca el pecado, su paga siempre es la muerte y lo debemos evitar por medio de la fe en Cristo. Tenemos que permanecer fieles en el Señor, firmes en el Señor, como dice aquí, con una vigilancia espiritual constante, que cuando venga la tentación podamos rechazar esa tentación como lo hizo José, como lo hizo Jesús. Dice aquí que José salió huyendo, dice la palabra que cuando esta mujer se acercó a él, dice que y se llegó a él y lo agarró por su ropa, dice la palabra que él salió huyendo y hasta desnudo salió, pero venció la tentación. Es verdad que después ella usó esta evidencia para mandarlo a la cárcel, pero como quiera José se mantuvo íntegro delante del Señor. Y dice los versículos 39 del 8 y 9, dice, y él no quiso y dijo a la mujer a su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, como por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues hallaría tan grande mal y pecaría contra Dios? José sabía su posición en aquel lugar. Sabía que este hombre Potifar había depositado su confianza en él. El Señor nos ha llamado y el Señor ha depositado su confianza en nosotros. Él sabe que nosotros tenemos el poder para vencer por medio de Cristo Jesús. Y Él, ¿verdad?, nos ha dado esa confianza, nos ha puesto esa confianza en nosotros de que podemos vencer. Por eso dice la palabra que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer los dardos del enemigo. Vamos a leer entonces lo que dice aquí el expositor. Dice, hoy, cuando se trata al pecado en una forma tan liviana, necesitamos aprender de la actitud de José y darle bienvenida al temor de Dios en nuestros corazones. El versículo 8 revela que José, con corazón firme, no quiso pecar. Nos acordamos también de Job, quien dijo, tener la meta de vivir toda su vida en integridad y asir fuertemente su justicia sin cederla. Eso lo vemos en Job 27, 5 y 6. Cuando José habló a la mujer para rechazar su oferta, él la trató como la mujer de su amo. Por tanto, José no tenía derecho sobre ella. ¿Verdad? Sabemos que dice aquí que Potifar le había dado derecho sobre todo, excepto su mujer. Dice, la Biblia prohíbe codiciar la mujer del prójimo. Eso lo vemos en Éxodo 20, 17, cuando Dios, ¿verdad?, le da los mandamientos a Moisés. Los creyentes debemos asumir una conducta tajante en contra del adulterio y pedir al Señor que nos guarde de caer. Dice la palabra que uno de los pecados más grandes que hay para Dios es el adulterio, porque cuando se comete adulterio se peca contra su propio cuerpo. Dice, además, en defensa de su integridad, José aludió a su lealtad. Había una lealtad en José, y eso es algo que nosotros debemos aprender de él. Esa lealtad a Dios, esa lealtad a su amo. Dice, su amo había visto una conducta tan piadosa en él,
que no se preocupaba con José de lo que había en su casa y había entregado en su mano todo lo que tenía. Mire, le había entregado todos sus bienes a José. Esa era la confianza que este hombre tenía en José. Dice, debemos pedir a Dios que nos dé integridad y lealtad de tal modo que ello se haga evidente a aquellos entre quienes vivimos. Cuando los hombres ven nuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos, dice la palabra, mayordomos. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Y dice la palabra que en algún día el Señor nos va a pedir cuenta de esa mayordomía. Y dice aquí que nosotros tenemos que seguir este ejemplo de José. Dice que tenemos que vivir una vida llena de integridad y lealtad. Y dice aquí, la integridad siempre servirá de antídoto ante la tentación. En otras palabras, cuando nosotros mantenemos esa integridad, esa va a ser nuestra arma para mantenernos enfrente de la tentación. Siempre debemos mirar lo que Dios nos ha prometido. Siempre debemos mirar nuestra salvación. La palabra dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y tenemos, ¿verdad?, que mantener esa integridad delante de Dios y delante de los hombres. Porque cuando los hombres ven nuestro testimonio y que nos mantenemos íntegros delante de Dios, ellos van a querer tener lo que nosotros tenemos y van a admirar, ¿verdad?, nuestra conducta. Dice el versículo 9, refleja que José no abusó de su posición en la casa de Potifar para aceptar los deseos de la impía mujer. Cuando seamos puestos en lugares de eminencia, debemos evitar tomar ventaja de los que están bajo nuestra supervisión. Nos conviene ser firmes en integridad en cualquier nivel de servicio que Dios nos permite estar. Hay personas que Dios le da posiciones, le da esa autoridad sobre otros, y hay gente que se aprovecha de eso. Eso lo estamos viendo hoy día en varias iglesias, en varios lugares, donde Dios ha puesto hombres al frente de iglesias, y ellos se han aprovechado, han abusado, ¿verdad?, de esa autoridad que Dios le ha dado. Y eso lo vemos diariamente. En nuestro diario vivir vemos estas cosas. Dice, aun cuando no estemos bajo la mirada de las autoridades, nos debemos comportar como quienes están delante del Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, ¿verdad?, que sea, ¿verdad?, como para el Señor. Dice, el mandamiento de Potifar, que únicamente su esposa estaba fuera de la administración de José, fue guardado con integridad. Por tanto, para asegurarle a la esposa de Potifar que no dormiría con ella, José le hace esta pregunta: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José llamaba al pecado por su nombre. No veía livianamente lo que para Dios era pecaminoso. Además, manifestó que pecar contra Dios estaba prohibido para un hombre de su talla espiritual. Mire, José no veía este pecado livianamente. Él sabía, por el conocimiento que él tenía, que no podía cometerse adulterio en el pueblo de Israel. Y para él no era liviano tomar esto livianamente. Él temía a Dios. Él sabía las consecuencias que podían haber si él pecaba contra Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, que para él estaba prohibido un hombre de la talla de él, espiritual de él no podía caer en este pecado. De este modo, José evitó caer en la maldad, y su ejemplo nos recuerda a Cristo, quien nunca hizo maldad ni hubo pecado en su boca. Eso lo vemos en Isaías 53:9. Nosotros tenemos que entender cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo. No debemos dejar que el enemigo nos engañe, que el enemigo ciegue nuestro entendimiento. Debemos mantener esa talla espiritual como hizo José, como hizo Cristo, mantenernos fiel y firme delante de la tentación. Dice, debemos practicar ese tipo de vida apartada del pecado y enteramente consagrada a Dios. Así es como debemos vivir nosotros,
¿verdad? Una vida enteramente apartada del pecado y enteramente consagrada a Dios. No importando la situación, lo que nos digan, la persecución que recibamos, lo que el hombre pueda hacer en contra nuestra, debemos mantenernos siendo íntegros y fieles delante del Señor. Y vamos entonces a los versículos, al capítulo 41 y versículos 37 y 38, pero antes seguimos resumiendo. Sabemos que mientras José estuvo en la cárcel, él estuvo junto con otros y lo hicieron, ¿verdad?, líder allí también en la cárcel. Dice que habían unos siervos del faraón que tuvieron también unos sueños, los cuales José le dio su interpretación. No vamos a entrar en eso ya que tendríamos que ver todo ese capítulo, pero dice que sigo diciendo Jesús, no sé por qué, pero José interpreta los sueños de estos hombres, y según él interpretó los sueños, así mismo, ¿verdad?, se cumplieron. Dice que uno fue restituido en su posición, ya que estos dos personas fueron sacadas de su posición y fueron echadas a la cárcel, pero uno fue restituido, ¿verdad?, y el otro le quitaron la vida, lo ahorcaron, le cortaron la cabeza, dice. Entonces, pero José le dice a este que fue restituido, le dice: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Pero dice que pasó el tiempo y este hombre se le olvidó de José. Y dice, ¿verdad?, que entonces en el versículo 41 dice que el Faraón tuvo un sueño, y dice, ¿verdad?, que él mandó a llamar a todos aquellos que podían declararle aquel sueño. Pero dice, ¿verdad?, que no hubo ninguno que pudo declarar el sueño. Entonces dice que entonces aquel hombre, el copero, dice, se acordó de José, y entonces le habló a Faraón de José. Y dice que entonces José fue llevado ante la presencia de Faraón para que le dijera el significado de aquel sueño. Y es aquí, ¿verdad?, donde entra el capítulo 41, versículos 37 a 38, cuando José es presentado delante de Faraón y él le revela lo que ha de acontecer. Y voy a leer rapidito cuál era la definición de aquel sueño. Dice en el versículo 25 del capítulo 41, dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y de toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Dice: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces José dice aquí que le da un consejo a Faraón: por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernador sobre el país, y quítese la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. ¿Ve? Entonces dice aquí que José le dio este consejo a Faraón para que guardaran por 7 años aquel trigo y todo aquel alimento que iban a haber, para que pudieran haber alimentos durante los 7 años, ¿verdad?, de hambre. Entonces aquí vemos el versículo 37 y 38, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo,
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que solamente el Espíritu de Dios podía estar sobre José para poder dar aquella interpretación. Y vamos a leer lo que dice entonces el exégeta. Dice, estos dos versículos del Génesis 41 nos dejan ver que el camino de la perfección es hacia arriba. Después de sufrir, José llega delante de Faraón, quien lo halla apto para el reino. El versículo 37 resume los eventos que habían tenido lugar antes que José fuera llamado delante de Faraón. Recordemos que cuando José fue puesto en prisión por la calumnia de la esposa de Potifar, Dios le dio gracia y ocupó un puesto de autoridad sobre los presos, lo que hablamos ahorita. También el Espíritu de Dios lo había dotado de la sabiduría para interpretar sueños. Debemos tener presente que cuando somos fieles en lo poco, podemos esperar que el Señor nos ponga sobre lo mucho. Mateo 25, 21. La palabra dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Faraón tuvo un sueño y ninguno de sus sabios lo pudo interpretar. Entonces José fue traído y dio la interpretación a Faraón. Dios reveló que venían 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre, y que Faraón necesitaba almacenar fruto en los 7 años de abundancia para suplir cuanto llegara la escasez. Además, debía poner un hombre prudente sobre la tierra de Egipto para la administración correcta de los bienes en aquel contexto. Cuando José dio el sabio consejo, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Entonces dice aquí, debemos mostrar gratitud al Señor, pues Él pone en gracia al justo ante los ojos de los hombres. Cuando somos fieles al Señor, el Señor nos va a poner en gracia delante de cualquier hombre. Mira, aún dice que delante de nuestros enemigos el Señor nos pone en gracia. El versículo 38 revela que Faraón consideró a José como un hombre singular, un hombre único. José era un hombre único. Él lo encontró como un hombre singular. No había otro hombre como José en aquella tierra. Cuando aquel hombre íntegro habló con la sabiduría de Dios, el rey llamó la atención de sus siervos para que se percataran que José era alguien de un espíritu superior, mejor que cualquier otro en la tierra de Egipto. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, la sabiduría de Dios está en nosotros. Y todo el mundo que está a nuestro alrededor lo va a ver, lo va a presenciar, va a ver que nosotros hay una sabiduría sobrenatural, una sabiduría especial. Dice, recordamos que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Si nos mantenemos con una conducta fiel, el Señor nos pondrá en alta estima. El Señor nos va a poner en grande estima delante de los demás hermanos, si mantenemos esa conducta fiel delante de Dios. Faraón declaró haber notado que en José estaba el Espíritu de Dios. En Génesis 41:16, José le había asegurado a Faraón que él no tenía el poder de saber el significado del sueño, pero Dios podía dar la interpretación a Faraón. Eso es cuando uno se mantiene humillado delante de la presencia de Dios. José le dijo al Faraón, de mí, yo no, en otras palabras, parafraseando, José le dijo, la interpretación no viene de mí, yo no soy un hombre sabio, sino que la sabiduría proviene de Dios, es el que da la interpretación a los sueños, así que Él es el único que puede darme la interpretación de tu sueño. Y así fue, ¿verdad? Cuando José se mantuvo humillado ante la presencia de Dios, dice la palabra, que entonces Dios le dio la interpretación de aquel sueño. Lo mismo pasó también con Daniel. Daniel, ¿verdad? Le reconoció a Nabucodonosor que solamente Dios podía dar la interpretación de sus sueños también. Dice, así que cuando la interpretación vino por la boca de José, Faraón exaltó el poder divino, no exaltó a José por ser José, sino por el poder divino que había en José, que actuó, dice aquí, en aquel santo instrumento. Siempre debemos velar por dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Siempre tenemos que entender
que la gloria es de Dios. No se nos puede subir a la cabeza. Cuando Dios nos da una posición, cuando Dios nos da poder, cuando otros nos ven diferente, no podemos darnos la gloria a nosotros mismos, sino siempre darle la gloria a Dios. Que somos siervos, ¿verdad?, del Señor, y que por lo que Él nos da es lo que nosotros somos. Dice, de ese modo será manifiesta la grandeza de nuestro Señor. Además, aquí aprendemos a anhelar y a cultivar los dones del Espíritu Santo como herramientas para la glorificación del Señor y el bien de otros a nuestro alrededor. Los dones del Espíritu Santo son para los creyentes, pero no para que nos exaltemos, sino para que, ¿verdad?, le demos la gloria a Dios, para que otros puedan ver a Dios en nosotros, para que otros puedan glorificar a Dios en nosotros. Aleluya. Y adoramos, Jesús. Y los versículos 39 y 40 dice, y Faraón dijo a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Ve? Faraón reconoció la sabiduría que había en José de parte de Dios. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjense cómo Faraón exaltó a José. Dice, en esta última porción bíblica de nuestro estudio, ofrece un testimonio de la fidelidad divina para con los hombres íntegros. El versículo 39 presenta a Faraón hablando a José para honrarlo. El rey reconoció nuevamente que Dios había hecho saber todo aquel misterio a José. Por tanto, la condecoración mayor que obtuvo José no fue ser colocado en un puesto administrativo de tanto rango, sino que su Dios fuera reconocido por un rey pagano como el Dios de todo saber. Los creyentes debemos saber equilibrar nuestros éxitos, de tal manera que no nos separemos de la intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas. Cristo vivió también para la gloria de su Padre y dijo tener siempre la intención de honrarlo. Aún Cristo, siendo Dios hombre, Él siempre le dio la gloria a Dios. Y aún cuando le llamaron bueno, Él dijo, no, bueno yo, bueno es el Padre, siendo él Dios en la tierra. Dice, eso lo vemos en Juan 8:49. Faraón dijo a José que no había otro entendido ni sabio como él. Al ejercer los dones del saber debemos recordar que no nos pertenece a nosotros la gloria, pues a Dios quien provee, pues es Dios quien provee la gloria, pues, es Dios quien provee la sana sabiduría a los rectos. Eso lo vemos en Proverbios 2:7. Ahora sabemos que aún más sabio que Salomón es Cristo, de quien José es un tipo en cuanto a la perfección moral. Eso lo vemos en Mateo 12:42. José es tipo de la perfección moral de Cristo. En el versículo 40 revela la exaltación de José sobre la propia casa de Faraón. Con mucho mayor merecimiento Cristo, el varón perfecto, fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9. O sea, en otras palabras, de la manera que José fue exaltado en la casa de Faraón por su integridad a Dios, asimismo Cristo fue mayor, ¿verdad?, que José, y dice aquí que tuvo un mayor merecimiento de varón perfecto, que fue exaltado, ¿verdad?, hasta lo sumo. Él fue hecho nuestro sumo sacerdote, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Los creyentes debemos aprender que la perseverancia y la verdad genera gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso lo vemos en Proverbios 3 y 4. Además, Faraón le dio autoridad a José para que por su palabra gobernara el pueblo de Egipto. O sea, José iba a ser el gobernador después de Faraón. Solamente Faraón iba a estar por encima de José. Mira hasta donde Dios llevó a José por su integridad, por su fidelidad a Dios. Dice, sabemos que Dios creó el mundo por su palabra. Eso lo vemos en Salmo 33:6. Y Cristo ejerció dominio sobre el mal a través de la palabra. Lo vemos en Mateo 8:16. Los creyentes debemos revestirnos del poder del Señor y ejercer la autoridad
que Él nos ha dado a través de su nombre. Cristo nos dio poder y autoridad. Antes de Jesús irse al cielo, Él nos dio poder y autoridad para atar y para desatar, para sanar enfermos. Dice, luego Faraón dijo a José que únicamente en el trono sería mayor que él. De este modo, José vino a ser el segundo hombre en todo el imperio egipcio. De aquí nos llevamos la lección que cuando ejercemos autoridad sobre nuestros súbditos, debemos también estar sometidos, obedientes a las autoridades superiores, como Dios les enseña en Romanos 13:1. Hay personas que se les da autoridad y se sublevan, se suben por encima de la autoridad que tienen, y entonces quieren ellos mandar y gobernar. Pero José se mantuvo sumiso a su rey, al faraón, y dice que Dios lo engrandeció, porque la palabra nos manda, ¿verdad?, como dice aquí en Romanos 13:1, a que tenemos que someternos a toda autoridad terrenal, ¿verdad? Porque dice que todas las autoridades por Dios fueron puestas. Dice, todo ello es parte del orden a quien hemos sido llamados. Imitemos a Jesús en su peregrinaje de pureza y sepamos que Cristo es nuestro modelo en cuanto a la perfección. Vemos, ¿verdad?, entonces a cómo José tipifica a Cristo. Y yo, ¿verdad?, me di a la tarea, antes de leer el resumen, yo me di a la tarea de hacer una pequeña analogía. No voy a leer, bueno, a leer los versículos. Voy a decir, si alguno quiere tomar nota en su casa, para que luego pueda buscarlo, ¿verdad?, allá. Pero hice una analogía entre José y Jesús, y después leemos el resumen bíblico, el resumen de la lección. Dice, José y Jesús, una analogía, una comparación entre José y Jesús. Los dos tuvieron un nacimiento milagroso. Eso lo vemos en Génesis 30:22 y Lucas 1:35. Amados de su padre, Génesis 37:3 y Mateo 3:17. Apartados de los demás, Génesis 37:3 y Hebreos 7:26. Enviados por el Padre a sus hermanos, Génesis 37:14 y Juan 3:16. Vendidos por piezas de plata, Génesis 37:28 y Mateo 26:15. Acusados falsamente, Génesis 39:12 al 19 y Juan 18:29 al 30. Contados por los transgresores, Génesis 40:21 al 22 y Lucas 23:39 al 43. Decidieron perdonar, ambos decidieron perdonar, Génesis 50 del 15 al 21 y Lucas 23:24. Anunciarían reinar sobre los suyos, Génesis 37 del 7 al 8 y Juan 19 al 22. Fueron traicionados, Génesis 37, 23 al 24, Juan 13 al 21. Tentados y victoriosos, Génesis 39, 7 al 12 y Mateo 4 del 1 al 11. Aborrecidos por sus hermanos, Génesis 37, 4 y Juan 7, 5. Dieron pan, los dos dieron pan, José dio pan a sus hermanos, Génesis 41, 55 al 57 y Juan 6:35. Testificaron contra el pecado, Génesis 37:2 y Juan 7:7. Fueron a Egipto, Génesis 39:20 y Mateo 2:14. Fueron apresados, Génesis 39:20 y Marcos 14:46. Le fue autoridad delegada, Génesis 41:40 y Juan 3:35. Fueron libertadores, Génesis 47:25 y 1 Timoteo 4:10. Fueron humillados, Génesis 37:23 y Juan 19:2. Y ambos fueron a preparar lugar para su pueblo, Génesis 47:7 y Juan 14:2. Eso es una analogía entre José y Jesús. Así que si usted quiere estudiar esos versículos en su casa, usted lo puede hacer, y va a ver la comparación que hay entre José y Jesús, cómo uno se pareció al otro, ¿verdad? Cómo uno tipificaba al otro. Y vamos a leer entonces el resumen general. Dice, después de haber repasado la historia de José, descubrimos que él vino a ser un tipo de Cristo en cuanto al carácter perfecto del Hijo del Hombre. Los creyentes necesitamos vivir en la comunión con nuestro Señor, pues de esa forma somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18.
Pedro quiso evadir su identidad cristiana cuando Jesús fue apresado, pero él había andado con Jesús. Por tanto, sus acusadores le dijeron que él realmente sí era del grupo del Señor, porque aún su manera de hablar lo hacía notar. Mateo 26:73. El apóstol Pablo dijo que somos cartas de Cristo escritas con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, en tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3:3. El ambiente donde le tocó a vivir José no era muy diferente al nuestro. El pecado de rebeldía, la adoración de ídolos y la promiscuidad abundaba tanto en Egipto como en nuestros países hoy. Por tanto, el reto que él tuvo debe ser también el nuestro. Manifestar que el carácter de Cristo en nosotros nos hace vivir en un estándar moral superior al mundo que nos rodea. Y ese es, ¿verdad?, el llamado que el Señor nos hace en este día. Vivir una vida llena de integridad. Seguir el ejemplo de José y de muchos hombres, no solamente de José, de muchos otros hombres que vivieron en integridad delante de Dios, pero sobre todo seguir el ejemplo de Cristo, que es nuestro ejemplo principal, ¿verdad? Así que Dios le bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición a su vida. Medite en ella y que el Señor le bendiga. Amén.